Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahora todo marcha bien. No sé si han notado, pero parece ser que este año va a ser muy buen año para los granjeros de nuestra comunidad. ¿No han visto cómo está el maíz ahorita en los campos? Está altísimo y se ve muy bien. Es que las lluvias de este año cayeron justo en el tiempo correcto, tuvimos mucha lluvia. De hecho, si tienen jardines en sus casas, ustedes saben que ha sido muy buen año para las verduras. Nosotros hemos recibido un montón de tomates y verduras de personas porque tienen tanto que ni saben qué hacer con todas esas verduras. El único problema para los que tienen jardines es que en un año como este, que ha crecido todo tan bien, eso implica mucho más trabajo para mantener bien el jardín, para cosechar todas esas verduras a tiempo. Y de hecho, nuestros granjeros de nuestra comunidad, en solo unos días van a empezar la cosecha del maíz. Y van a trabajar de día y de noche, esperando, pidiéndole a Dios que no llueva, porque hay tanto que cosechar. O sea, tener una cosecha grande como este año es algo bueno, pero también implica mucho trabajo. Menciono eso porque hoy, con la ayuda de nuestro Salvador Jesucristo, vamos a observar nosotros los campos que nos rodean. Y vamos a ver que la cosecha está lista. Y la cosecha es abundante. Pero eso también quiere decir que tenemos mucho trabajo por hacer. El texto de hoy es el evangelio que acaban de escuchar. Se lo voy a leer de nuevo. De Mateo, los capítulos 9 y 10. Y dice así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a esos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el texto de hoy, Jesús estaba yendo de pueblo a pueblo en la Palestina, enseñando y predicando a la gente y sanando a todos los enfermos. Y cada vez que él entraba en un pueblo, él se encontró con personas confundidas y perdidas, que realmente no entendieran quién era Dios y lo que Jesús había venido por hacer. Y dice Mateo que cuando Jesús vio a esas multitudes, que tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Y en ese versículo se encuentra mi palabra favorita del idioma griego, porque eso fue escrito originalmente en griego. Y en el griego es la palabra esplagnizomai, que me encanta decir. Esplagnizomai. Y la palabra esplagnizomai significa literalmente que sus intestinos fueron conmovidos. Sus intestinos fueron conmovidos. Que suena un poco extraño, ¿verdad? Pero piénsenlo. ¿Nunca han visto algo en la televisión que es muy triste? O sea, ven
una matanza, o un ataque terrorístico, un desastre natural, y ves a los muertos, o a las mamás llorando sus hijos muertos, o la gente sufriendo, y sientes por las personas, pero lo sientes ¿dónde? En lo más profundo de tu estómago, lo sientes aquí. Es lo que estaba diciendo Mateo. Es lo que sintió Jesús cuando vio a las personas. Sintió lástima por ellos aquí en su estómago, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y de nuevo, el idioma original es muy pintoresco, porque dice literalmente que ellos fueron rayados y arañados como ovejas que tuvieron que pasar por cardos y espinas. O sea, estaban perdidos y adoloridos. Y al verlos, le rompió el corazón a Jesús. Lo sintió por ellos en lo más profundo de su estómago. ¿Sabían ustedes que en nuestro mundo actual hay 2.2 mil millones de cristianos? Entre todos los cristianos católicos, o sea, de la iglesia cristiana son 2.2 mil millones de personas, que son bastantes, ¿verdad? Parece ser muchos, pero luego hay que recordar que hay más de 8 mil millones de personas en el mundo actual. Y luego, pensándolo bien, hace 5 años hubo 2.4 mil millones de cristianos en el mundo. Entonces, hoy en día, 5 años después, hay 200 millones de cristianos menos. En aquel entonces la población mundial era solo 7.5 mil millones. Lo cual quiere decir que el mundo está creciendo. La población del mundo está creciendo exponencialmente. Pero la cantidad de cristianos en el mundo está disminuyendo. Y vemos esto en nuestro país, aquí en los Estados Unidos, en los países americanos latinos. O sea, hay menos y menos personas yendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios. O sea, gracias a Dios, nuestra iglesia sigue creciendo, siguen llegando nuevos aquí, pero más en nuestra misión en inglés. O sea, ya pues, hay menos aquí con nuestro grupo hispano. Y si ven a todas las iglesias de nuestra comunidad, nuestra iglesia realmente es la única ahorita que está creciendo. Todos los demás están disminuyendo en número. Nuestra iglesia nacional, nuestro sínodo que se llama el Wells, está disminuyendo. Hay menos personas. Cada año hay más y más personas que no creen en Jesús. Y hay menos personas que creen en Él. Y eso es una verdad un poco deprimente, ¿verdad? Especialmente para iglesias que están batallando para sobrevivir. Pero es aún más deprimente cuando recordamos lo que dice Jesús en Marcos el capítulo 16, que dice, el que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Jesús murió por todos. Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero el cielo solo viene por medio de la fe en Jesús. O sea, que si uno no cree en Jesús, va a terminar en el infierno. Y es una verdad no muy popular que se puede decir en el mundo hoy en día. O sea, aún eso que se está grabando lo que estoy diciendo, algunos a lo mejor se molestarían por eso. Es decir, que los que no creen en Jesús van al infierno, punto. Pero es la verdad. O sea, en el mundo hoy en día, la mayoría de las personas piensan, no, pues Dios es amor, todos van al cielo, o al menos la mayoría de la gente, solo los muy malos no van a ir al cielo. El problema es que todos somos muy malos. La Biblia dice que la paga del pecado, de un solo pecado, es la muerte eterna en el infierno. Y pues cada uno de nosotros tenemos mucho más que un solo pecado. Todos merecen el infierno. Todos necesitan el perdón que Jesús ganó por ellos. Pero es solamente por la fe en Jesús que uno recibe ese perdón. Solamente creyendo en Él.
Si no crees en Jesús, si no sabes de Él, si lo rechazas, vas a recibir lo que tus pecados merecen. Y eso quiere decir que hay miles de millones de personas en nuestro mundo actual que van a terminar sufriendo el horror y dolor del infierno para siempre. Miles de millones de personas que terminarán en el infierno. No piensen en eso por un momento. ¿No lo sientes aquí en lo más profundo de tu estómago? Debes. Jesús sí lo siente. Él ama a todas esas personas profundamente. Él quiere que ellos conozcan a Él y creen en Él. Y es por eso que nos manda a nosotros. Él dijo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. En el caso de nuestra iglesia nacional, nuestra iglesia nacional actualmente tiene 1,250 congregaciones, iglesias, parroquias. Y de esos 1,250 iglesias, hay 150 iglesias que en este momento no tienen pastor. Porque tenemos una gran falta de pastores en nuestra iglesia, así como casi todas las iglesias cristianas. Cada año se gradúan unos 25 a 40 nuevos pastores para completar, pero nunca completamos. Hay una razón por la que cada 6 meses ya recibo un llamamiento a otra iglesia. Y se va a poner aún más difícil porque en nuestra iglesia ha decidido, es una muy buena meta de comenzar 100 nuevas iglesias, 100 nuevas misiones aquí en los Estados Unidos dentro de 10 años. Tenemos una gran necesidad de pastores. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues Jesús nos dice, hay que orar. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe más obreros a su campo. Porque la oración tiene poder. Entonces pídele a Dios que tenga paciencia con las personas de nuestro mundo. Pídele a Dios que envíe más y más pastores y maestros, ministros, misioneros al mundo. Pide a Dios por mí y por el pastor Aarón y por nuestro ministro Chris. Pídele a Dios que mande más obreros y luego que den generosamente en sus ofrendas. No sé si saben, pero cuando dan sus ofrendas en la iglesia, una gran parte, casi todo, va para apoyar la obra misionera en nuestra iglesia aquí en Victoria, para que hablemos con más y más personas. El más de 10% de lo que dan en sus ofrendas lo enviamos a nuestro sínodo, a nuestra iglesia nacional, para apoyar a las misiones mundiales. Entonces, que apoyen esa obra para que más y más personas puedan escuchar de Él. Pídenle a Dios que envíe más obreros a su campo. Den generosamente en sus ofrendas. Y luego, hay una cosa más. Que animen a los niños y jóvenes de nuestra iglesia, especialmente a sus hijos y sus nietos, a que al menos consideren ser un pastor o ser un ministro como Cristo o maestro en nuestras escuelas parroquiales, que sirvan a Dios en el ministerio. O sea, mi amigo Chris que está aquí, ¿quién hubiera pensado hace 15 años cuando era un niño aquí en la iglesia que iba a ir a China y luego a México a ser misionero y luego terminar aquí en nuestra iglesia sirviendo como ministro? Sus hijos pueden llegar a hacer eso. Ustedes los jóvenes pueden hacer lo que yo estoy haciendo. La verdad es que no hay cosa más importante en ese mundo que podemos hacer que ayudar a las demás personas, ver y conocer y creer en Jesús. Claro, no es fácil, es difícil a veces.
pero vale la pena. Hay personas que van a estar en el cielo por causa de lo que estoy haciendo ahora, o lo que hace Chris. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Necesitamos más pastores, más personas. Pero una cosa más, es interesante, porque Jesús les dijo a sus discípulos: pídale al Señor de la cosecha que envíe más obreros a su campo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús justamente después de eso? Él envió a esos mismos discípulos a su campo para trabajar. O sea que esos mismos discípulos eran la respuesta a su propia oración. Ellos eran los obreros por los cuales estaban pidiendo a Dios. Entonces les digo a ustedes: pídele al Señor de la cosecha que envíe más obreros a su campo. Pero luego entiendan que ustedes son parte de la respuesta a esa oración. Porque uno no tiene que ir hasta China o México o África o otra parte del mundo para encontrar a personas que no creen en Jesús o que se han alejado de la palabra de Dios. Nosotros tenemos muchos campos que nos rodean aquí en Enna, Texas. Campos abundantes, que la cosecha está lista. Hay personas que no conocen a Jesús. Y recuerden, ¿qué va a pasar con ellos si nadie les habla, si nadie les invita, si nadie les dice? La cosecha está lista, es tiempo de trabajar, es tiempo de invitar, es tiempo de hablar. Nada más piensen en todo lo que nosotros hemos recibido gratuitamente de Dios, que nos perdona aunque no lo merecemos. El cielo que no merecemos. Un hogar que no merecemos. Una familia que no merecemos. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Compartan lo que Dios les ha dado. Hay miles de millones de personas en el mundo que no creen en Jesús, que no saben de Jesús y que van camino al infierno. Y nosotros tenemos el mensaje que los puede salvar. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Entonces pídanle al Señor de la cosecha que envíe más obreros. Pídanle por los pastores. Luego den generosamente sus ofrendas para apoyar esa obra. Y luego animen a los jóvenes, a los niños, al menos considerar esa gran oportunidad de ser ministro en la iglesia de Dios. Porque la verdad es que la cosecha está lista. Es abundante. Entonces es tiempo de trabajar. Manos a la obra. Amén. Y ahora esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.